El cielo sobre el sector disputado del espacio estaba cubierto de naves de guerra alienígenas, una armada tan vasta que eclipsaba el sol distante. El Imperio Sarari, una raza de conquistadores insectoides y colosales, llevaba siglos expandiendo su imperio sin oposición. Cada mundo que tocaban o se sometía, o era reducido a roca humeante. Y ahora, habían venido por Epsilon Prime, una colonia humana en el borde más lejano del espacio explorado. Los Sarari no esperaban resistencia. La humanidad era pequeña, débil, apenas merecedora de atención en el escenario galáctico. Sus flotas, creía el imperio, eran ridículas comparadas con el poderío de un imperio que ya había aplastado incontables civilizaciones. Así que cuando la flota Sarari rodeó Epsilon Prime y exigió rendición, pensaron que era una mera formalidad. Pero no llegó ninguna respuesta. Confundidos, aunque no preocupados, los Sarari asumieron que los humanos simplemente se preparaban para lo inevitable. Les dieron 1 hora, luego 2, y cuando todavía no hubo señal, se rieron entre ellos. El miedo los ha paralizado, chirrió el líder de guerra Selar, sus mandíbulas resonando con diversión. Típico de una especie inferior. Levantó una mano afilada y dio la orden de comenzar el bombardeo orbital. La primera andanada de lanzas de plasma arrasó las estructuras exteriores de la colonia, reduciendo edificios a escoria fundida. El planeta ardía. Explosiones lanzaban columnas de fuego y escombros hacia la atmósfera. Así era como siempre había sido. Así era como siempre había funcionado. Hasta que sonaron las alarmas. Algo se aproximaba. Algo estaba entrando al sistema con velocidades que los Sarari jamás habían presenciado. La primera nave salió del viaje FTL con un desgarrador rugido del espacio-tiempo, una monstruosidad de metal y furia. El UHS Retribution, un acorazado terrestre, eclipsaba a los cruceros Sarari más cercanos por pura escala. Su casco mostraba cicatrices de batallas pasadas, pero emanaba una resolución inquebrantable. Luego vino otra. Y otra. En segundos, el vacío antes solitario se llenó de cientos de naves humanas. Destructores, fragatas, portanaves, naves capitales clase Vigimes, diseñadas con un solo propósito, la destrucción. La flota Sarari, tan segura hace un instante, ahora se enfrentaba a una realidad imposible. La humanidad no solo estaba luchando. Había venido preparada para la guerra. Las mandíbulas de Selar temblaban de incredulidad al analizar las lecturas. Jamás se había informado que los humanos tuvieran una flota de esa magnitud. Ninguna inteligencia sugería que habían construido algo remotamente parecido. Y, sin embargo, ahí estaban. Innegables. Aterradores. Una voz humana sonó por las comunicaciones, fuerte e inquebrantable. Aquí el almirante James Carter, de la Flota de Defensa Terrana. Han atacado un mundo humano soberano. Tienen una sola oportunidad para retirarse. Si se niegan, pausó, dejando que el peso de sus palabras se asentara. Arderán. Por primera vez en su historia, los Sarari dudaron. Y en ese instante de duda, la primera descarga de cañones magnéticos humanos atravesó sus líneas como el juicio de un dios. La primera descarga impactó como un martillo divino. Proyectiles cinéticos, acelerados a una fracción de la velocidad de la luz, destrozaron las naves Sarari como si fueran de papel. La vanguardia de la flota alienígena estalló en una reacción en cadena de fuego y destrucción. Los cascos se partieron, las tripulaciones fueron vaporizadas antes de poder siquiera reaccionar. La nave de mando de Selar se sacudió violentamente mientras los restos de su flota destruida golpeaban sus escudos. Las mandíbulas del líder de guerra se abrieron en un gesto de rabia e incredulidad. ¿Cómo? Rugió. ¿Cómo tienen ese poder de fuego? Los Sarari habían librado cientos de guerras. Habían aplastado docenas de especies bajo sus garras. Jamás se habían enfrentado a una resistencia como esta. La humanidad siempre había sido considerada débil. Pero esto era otra cosa. Líder de guerra, chilló un oficial, las mandíbulas castañeando de nervios. Los humanos avanzan. Más naves están saliendo del hiperespacio. Selar giró hacia la pantalla táctica y sintió un escalofrío. Los humanos no solo estaban avanzando,
estaban desmantelando su flota con precisión quirúrgica. Sus acorazados formaban un muro impenetrable, mientras destructores más pequeños se deslizaban por el caos, lanzando ataques precisos contra los puntos vulnerables de la formación Sarari. Bombarderos humanos se arremolinaban como avispas furiosas, atacando motores y sistemas de armas con aterradora exactitud. Esto no era la defensa desesperada de una especie inferior. Era una ejecución. La flota terrana se movía con disciplina y coordinación, el tipo de organización que los Sarari solo habían visto en imperios mucho más antiguos y mucho más fuertes. Pero la humanidad no era antigua. Era joven, temeraria, implacable. La voz del almirante Carter volvió a cortar el caos del campo de batalla. Ya tuvieron su oportunidad para retirarse. Otra andanada de cañones magnéticos fue disparada. Los Sarari intentaron contraatacar, pero sus armas eran demasiado lentas, demasiado obsoletas. Sus haces de plasma tardaban en cargarse, mientras que los cañones humanos disparaban en rápida sucesión, entregando devastación capaz de arrasar ciudades con cada impacto. Uno de los acorazados Sarari, el Garra del Emperador, intentó dar media vuelta y escapar. Pero antes de que pudiera activar su motor de salto, un ataque coordinado de 3 cruceros de batalla humanos atravesó sus escudos. La nave explotó, enviando ondas de choque a través del campo de batalla. El pánico se extendió. Una nueva comprensión surgió entre las filas Sarari. Siempre habían sido los cazadores, los conquistadores. Pero ahora, ellos eran la presa. Las garras de Selar se aferraban al borde de su consola de mando. Sus oficiales le gritaban órdenes. ¿Debemos retirarnos? ¿Llamar refuerzos? No podemos ganar. Pero el líder de guerra estaba paralizado. Jamás había considerado que podría llegar el día en que los Sarari perdieran. Su mente recorrió siglos de conquistas. Y nada de eso importaba ahora. No aquí. No en este momento. Señor. Selar salió finalmente de su estupor, aferrándose a un único pensamiento desesperado. Si huían ahora, el imperio no se recuperaría jamás. Los humanos los verían como débiles. ¿Y si la humanidad tenía este poder ahora? ¿Qué tendrían en una década? No habría retirada. Se irguió, las mandíbulas haciendo clic con resolución. Todas las naves, concentren el fuego en su buque insignia. Gruñó. Si matamos a su líder, romperemos su voluntad. A lo largo de la flota Sarari, las órdenes fueron transmitidas. Las naves supervivientes cambiaron su enfoque. Las torretas de plasma giraron, las bahías de misiles se abrieron, y docenas de haces de energía abrasadora se lanzaron hacia el UHS Retribution. El almirante Carter observó el fuego enemigo aproximarse, sereno e imperturbable. «Prepárense para el impacto», ordenó. Los escudos del acorazado humano se encendieron mientras el plasma se deslizaba por su superficie. El blindaje se derretía. La armadura se deformaba. Pero la nave resistía. Y entonces devolvió el fuego. El cañón principal del Retribution, un acelerador magnético tan potente que podía partir lunas, comenzó a cargarse. El aire dentro de la nave zumbaba con energía mientras el reactor redirigía todo a un único y concentrado disparo. Un disparo dirigido a la nave del líder de guerra. Selar apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el mundo se volviera blanco. La nave de mando Sarari, antaño el poderoso puño del imperio, no tuvo ninguna oportunidad. En el momento en que el UHS Retribution disparó su cañón principal, una lanza cegadora de energía y fuerza cinética atravesó el vacío, impactando de lleno en el centro de la nave alienígena. Durante medio segundo, hubo silencio. Luego, toda la nave estalló. Una explosión masiva consumió el buque insignia del líder de guerra, lanzando escombros en espiral como estrellas moribundas. La onda expansiva recorrió el campo de batalla, desestabilizando a naves más pequeñas. Fragmentos de metal retorcido, lo que una vez fue el orgullo de la flota Sarari, golpeaban otras naves cercanas, causando explosiones secundarias que se propagaban por sus líneas. Selar había desaparecido. Y con él, se rompía el control férreo del imperio sobre la batalla. El pánico se desató entre los restos de la flota Sarari. Los oficiales chillaban de miedo. La cadena de mando se había desintegrado.
Nunca esperaron perder. Nunca esperaron que los humanos fueran más que una molestia menor. Y ahora estaban siendo masacrados. El líder de guerra Selar ha caído, gritó una voz por los canales internos. Su buque insignia aún se mantiene firme. No podemos ganar. El miedo se propagó como un incendio. Y pronto, la otrora imponente flota Sarari hizo lo impensable. Huyó. Decenas de naves rompieron formación, activando sus motores FTL en un acto desesperado. Algunas ni siquiera trazaron coordenadas. Solo querían escapar. Otras no tuvieron tanta suerte. Las naves humanas cortaron sus rutas de escape, abatiéndolas una por una. El almirante Carter observaba desde el puente del Retribution cómo la flota Sarari colapsaba. Había presenciado muchas batallas, pero esta era un punto de inflexión. La galaxia había ignorado a la humanidad durante mucho tiempo, tratándola como insignificante. Pero ahora las estrellas recordarían este día. Una voz estalló en las comunicaciones. Era la capitana Vázquez, desde el UHS Titán. Almirante, los Sarari se retiran. ¿Debemos perseguirlos? Carter exhaló lentamente, mirando los restos de la flota enemiga. Sabía que la guerra no había terminado. El imperio Sarari era vasto, poderoso. Esto solo había sido una batalla en una tormenta que apenas comenzaba. Pero ese día habían enviado un mensaje. Uno muy claro. Se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Envía una transmisión al mundo natal de los Sarari, dijo. Asegúrate de que su nuevo líder de guerra la escuche, alto y claro. El oficial asintió, esperando el mensaje. Carter dio un paso al frente, su voz firme, inquebrantable. Vinieron a nuestra colonia pensando que nadie acudiría. Pensaron que éramos débiles. Pensaron que podían exterminarnos como a todos los demás. Hizo una pausa. Estaban equivocados. Su mirada se posó sobre el campo de batalla, en los restos humeantes de la otrora grandiosa flota Sarari. Esta es su única advertencia. Si vuelven a amenazar a la humanidad. Sus ojos se endurecieron. No nos detendremos hasta que su imperio no sea más que polvo en el vacío. El mensaje fue enviado. La guerra apenas comenzaba. Pero la galaxia jamás volvería a ver a la humanidad de la misma manera. Las secuelas de la batalla flotaban en el vacío como los restos de una estrella moribunda. Escombros de lo que una vez fue la poderosa flota Sarari derivaban sin rumbo. Cascarones rotos de naves de guerra que, hasta ese día, inspiraban terror en toda la galaxia. En algunas de las naves más grandes, el fuego aún ardía. La atmósfera escapaba hacia el espacio desde grietas imposibles de sellar. Cuerpos, humanos y Sarari, flotaban entre los restos, testigos mudos del precio de la guerra. Pero aunque los Sarari habían sido derrotados, la humanidad sabía que la guerra estaba lejos de terminar. En el puente del UHS Retribution, el almirante James Carter estudiaba la mesa holográfica frente a él, con la mirada aguda y calculadora. Hoy, el campo de batalla había sido suyo. Pero pronto, el imperio Sarari se reagruparía. Su orgullo era demasiado grande para permitir que esta humillación quedara sin respuesta. El próximo ataque no sería una simple incursión sobre una colonia. Sería una invasión total. Informe de estado, ordenó. La comandante Lu, su segunda al mando, asintió. Hemos asegurado Epsilon Prime. Las bajas civiles fueron mínimas gracias a las defensas planetarias, pero la colonia sufrió daños durante el bombardeo inicial. Ya desplegamos ingenieros para comenzar las reparaciones. Carter asintió con aprobación. Habían salvado la colonia, pero, ¿a qué costo? ¿Y la flota? Lu dudó un segundo. Su expresión se volvió sombría. 177 naves perdidas. 34 dañadas gravemente. El Titán y el Vanguard sufrieron brechas críticas en el casco, pero sus tripulaciones lograron sellar las secciones antes del colapso total. Se detuvo. Las estimaciones de bajas aún están llegando, pero hemos perdido a mucha gente, señor. La mandíbula de Carter se tensó. 177 naves. Miles de vidas. Y esto solo era el comienzo. No murieron en vano, dijo, tras una larga pausa.
Hoy probaron que la humanidad no es algo con lo que se pueda jugar. La comandante Lu enderezó su postura. Señor, si me permite, ¿cuál es nuestro próximo paso? Hicimos que los Zarari huyeran, pero no permanecerán escondidos por mucho tiempo. Carter volvió a mirar el mapa estelar. El imperio Zarari era inmenso, extendiéndose a lo largo de cientos de sistemas. Les había llevado siglos construirlo. Pero la humanidad había hecho en una sola batalla lo que ninguna otra especie había logrado jamás: quebrarlo. No esperaremos, dijo con firmeza. Los golpearemos antes de que puedan reaccionar. Con fuerza. Llevaremos la guerra a sus líneas del frente. Romperemos sus cadenas de suministro. Los haremos sangrar. Lu alzó una ceja. ¿Está sugiriendo una ofensiva? Demonios, sí, respondió Carter. Si nos quedamos quietos, vendrán con todo. Pero si atacamos primero, los pondremos a la defensiva. Haremos que duden de su propia fuerza. El puente quedó en silencio. El peso de sus palabras se instaló entre todos. Durante décadas, la humanidad había sido ignorada por los grandes poderes galácticos. Se la consideraba insignificante, indigna. Pero hoy, esa percepción había cambiado. Hoy, se habían hecho notar. ¿Y si el imperio Zarari pensaba que podía lamerse las heridas y regresar por más? Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Carter se giró hacia el oficial de comunicaciones. Envía un mensaje al alto mando. Diles que ya basta de defender el lugar de la humanidad en la galaxia. Se volvió hacia la ventana, observando cómo las naves comenzaban a reagruparse. Es hora de reclamarlo. El Consejo de Guerra fue convocado pocas horas después de la batalla, a bordo del UHS Retribution. Los oficiales de más alto rango de la flota se reunieron en la sala de estrategia, sus rostros iluminados por la proyección holográfica del dominio del Imperio Zarari. Era vasto. Se extendía por cientos de sistemas, cruzando múltiples sectores. Pero incluso el imperio más poderoso podía caer. Y el almirante Carter tenía la intención de ser quien lo derribara. Frente a él estaban los representantes del Mando Militar Unificado de la Tierra, apareciendo a través de transmisiones holográficas desde lo alto de Terara. Entre ellos se encontraba la almirante de flota Sarah Whitaker, la oficial de más alto rango de la Marina Humana. Su rostro mostraba los años de experiencia, el cabello plateado recogido en un moño severo. ¿Está proponiendo una guerra preventiva, almirante Carter? Preguntó con tono sereno, aunque su voz cargaba un peso innegable. Estoy proponiendo supervivencia, corrigió él. Todos sabemos lo que viene. Los Zarari no se quedarán de brazos cruzados ante esta derrota. Van a contraatacar. Y la próxima vez no será un ataque a una colonia. Será una invasión a gran escala. El general Vargas, jefe de las fuerzas terrestres, cruzó los brazos. ¿Y cree que golpearlos primero lo impedirá? No, admitió Carter. Pero los retrasará. Ahora mismo están desorganizados. No solo destruimos su flota. Matamos a su líder de guerra. Selar era la columna vertebral de su doctrina militar. Sin él, habrá luchas internas. Un vacío de poder. Señaló el mapa, destacando sectores clave. Si atacamos aquí, a lo largo de sus rutas de suministro, evitaremos que reúnan otra fuerza de invasión. No necesitamos conquistar su imperio, solo tenemos que asegurarnos de que no puedan volver a atacarnos. El silencio se apoderó del cuarto. Era una jugada arriesgada. Muy arriesgada. La almirante Whitaker lo observó durante largos segundos. ¿Y si está equivocado?, preguntó. ¿Y si esto solo los enfurece aún más? Carter se inclinó hacia adelante, la voz baja, pero firme. Ya nos ven como insectos. Vinieron a nuestra colonia esperando encontrar nada. Nadie pensó que responderíamos. Miró a todos los presentes. Pero lo hicimos. Y ahora, les mostraremos que no somos presa. Pasaron unos segundos. Luego otros. Finalmente, Whitaker asintió lentamente. Autorizaré la ofensiva, dijo. Pero comprende los riesgos, Carter. Si hacemos esto, no habrá marcha atrás. Esta guerra no se librará en un solo campo de batalla.
Será una guerra de exterminio. La voz de Carter fue acero puro. Entonces asegurémonos de ser los que queden en pie. La flota se movilizó en cuestión de días. El primer objetivo, la estación Bell RX, un centro logístico clave del ejército Sarari. Estaba ubicada en espacio neutral, ligeramente defendida, pero esencial para reabastecer sus fuerzas. Si la humanidad lograba tomarla, asfixiaría una arteria vital del aparato militar Sarari. Cuando el UHS Retribution y su grupo de batalla emergieron del FTL, la estación se alzaba frente a ellos. Las alarmas estallaron en las comunicaciones Sarari. Creían estar a salvo. Creían tener tiempo. Se equivocaban. Carter se plantó en el puente, la mirada fija en el objetivo. Todas las naves, ordenó, fuego a discreción. Y así comenzó la ofensiva. La primera salva de fuego humano impactó contra la estación Bell RX como el puño de un dios enfurecido. Torpedos cruzaron el vacío, sus cargas detonando contra los escudos, enviando ondas de energía que se expandían en la superficie. Los cañones de masa del Retribution y sus naves hermanas lanzaron proyectiles cinéticos que atravesaban blindaje y encendían compartimentos con atmósfera rica en oxígeno en espectaculares estallidos de fuego. En segundos, el espacio neutral se transformó en una zona de guerra. Dentro de la estación, los oficiales Sarari corrían desesperados. «Nos están atacando», chilló uno, incrédulo, sus mandíbulas vibrando. «Los humanos no atacan primero». «Ahora sí», respondió otro con rabia, golpeando los controles de comunicación. «Enviad una señal de auxilio. Debemos pedir refuerzos». Sus palabras fueron interrumpidas por un torpedo humano que atravesó el centro de mando. La detonación desgarró el casco, arrojando cuerpos y atmósfera al espacio. No habría refuerzos. Los humanos habían planeado este ataque con precisión. Bloquearon las comunicaciones Sarari en el instante en que llegaron, aislando Bell RX de cualquier ayuda externa. Esta estación caería, y nadie vendría a salvarla. Desde el puente del Retribution, el almirante Carter observaba el desarrollo de la batalla. ¿Estado de la estación?, preguntó. Los escudos de Bell RX están al 40%, informó la comandante Lu. Sus defensas automatizadas no pueden seguir el ritmo. Las pocas naves enemigas en el sector están retirándose o apagando sus sistemas para evitar ser detectadas. Carter sonrió con satisfacción. Estaban asustados. Bien. Preparen los equipos de abordaje, ordenó. Vamos a tomar esa estación intacta. La orden fue transmitida. En cuestión de minutos, decenas de cápsulas de asalto humano salieron disparadas desde la flota, cruzando el vacío como estrellas fugaces. Se anclaron al casco de Bell RX con abrazaderas magnéticas, y los taladros de plasma comenzaron a cortar los mamparos con precisión quirúrgica. La humanidad irrumpió. Los corredores de Bell RX se convirtieron en una carnicería. Los guerreros Sarari combatieron con ferocidad, pero habían sido tomados por sorpresa. Esperaban una especie que les temiera, no una que los enfrentara de frente. Los marines humanos se movían en formaciones cerradas. Sus exotrajes aumentaban su velocidad y fuerza. Avanzaban con eficacia brutal, despejando sala tras sala con fuego letal y preciso. «¡Avanzad!», gritó un sargento por los canales internos. «Sin sobrevivientes. Que estos bastardos aprendan quiénes somos». Un oficial Sarari intentó reunir a sus tropas. «No pueden ganar», rugió. «Resistid. La humanidad es débil». Una ráfaga de un fusil humano le voló la cabeza antes de que pudiera terminar la frase. Los humanos no se detenían. Y en menos de una hora, Bell RX era suya. Los pocos guerreros Sarari que seguían con vida arrojaron sus armas, que cayeron al suelo con un sonido metálico. Por primera vez en la historia, una bandera humana fue izada sobre una estación militar del Imperio Sarari. En el puente del Retribution, Carter recibió el informe final. Bell RX asegurada, confirmó Lu. Bajas enemigas estimadas en un 70%. El resto son prisioneros. Ningún sobreviviente logró escapar del sistema. Carter asintió con gravedad. ¿Y nuestras bajas? Mínimas, respondió Lu.
38 muertos. 100 heridos. Un precio alto. Pero mucho menor de lo que habían anticipado. La primera victoria humana en espacio Sarari era completa. Pero Carter no había terminado. Se volvió hacia la mesa holográfica, marcando el siguiente objetivo. No nos detenemos aquí, dijo. Los golpearemos otra vez. Más fuerte. Más rápido. Que teman cada sombra en el vacío. La caída de la estación Bell RX provocó ondas de choque en toda la galaxia. Durante siglos, los Sarari habían gobernado con poder absoluto, expandiendo su imperio mediante el miedo y la fuerza bruta. Su doctrina era simple: dominar o destruir. Ninguna especie se había atrevido a desafiarlos en su propio territorio. Hasta ahora. Los informes sobre la pérdida de la estación se propagaron como fuego salvaje. El alto mando Sarari cayó en el caos. Sus consejos de guerra se llenaron de chillidos, discusiones y debates cargados de pánico. Algunos lo veían como una anomalía, un golpe de suerte, pero otros comprendían la verdad. Era una declaración de guerra. Y la guerra era algo que los Sarari no estaban acostumbrados a perder. En pocas horas, la respuesta del imperio llegó. Los movimientos de flotas cerca de los sistemas fronterizos se triplicaron. Las naves de guerra que antes patrullaban rutas comerciales fueron redirigidas a bastiones militares. Planetas enteros fueron puestos bajo ley marcial, preparándose para el contraataque humano que sabían que llegaría. Pero el almirante Carter no tenía intención de esperar. En el puente del UHS Retribution, observaba cómo la flota se organizaba. Bell RX había sido solo el principio. El verdadero golpe estaba por llegar. ¿Estado de la flota?, preguntó, su voz calmada pese a la tormenta que se avecinaba. La comandante Lu revisó su terminal. Todas las naves reportan preparación para combate. El Vanguard y el Titán aún están en reparaciones, pero recibimos refuerzos del UHS Indomitable y de la Merfal. La flota cuenta ahora con 80 naves de guerra. Una fuerza formidable. Pero aún era solo una fracción de lo que la humanidad necesitaría para ganar esta guerra. Por eso, Carter había elegido el siguiente objetivo con sumo cuidado. Muestren el sistema SOR, ordenó. El mapa holográfico cambió, revelando un sistema profundo dentro del espacio controlado por los Sarari. A diferencia de Bell RX, que era un centro logístico, Saltor era una verdadera guarnición militar. Una fortaleza. Protegía un hipercarril clave, usado para movilizar flotas entre sectores Sarari. Tomarla sería un suicidio en circunstancias normales. Pero estas no eran circunstancias normales. Esperarán un ataque en la frontera, dijo Carter, observando el mapa. No creerán que tengamos la audacia de ir tan profundo. El general Vargas apareció en la transmisión. Porque es audaz, Carter. Si lo logramos, no solo los herimos, les cortamos las entrañas. Se inclinó hacia adelante, los ojos fijos. ¿Cuál es el plan? Carter esbozó una sonrisa. Hacerles creer que estamos en otra parte. Una semana después. Sistema SOR. El almirante Carvin, comandante de la defensa Sarari, estaba cómodamente sentado en su trono de guerra a bordo del Cis-Ras of Kazul, observando los últimos informes de inteligencia. Se detectaba actividad humana cerca de la frontera, justo donde esperaba. Pequeñas escaramuzas, ataques menores. Nada realmente significativo. Era casi ridículo. Los humanos se creían depredadores, pero no eran más que insectos frente al poder del imperio. Su flota estaba lista. Los humanos vendrían, y serían aplastados. Entonces, de pronto, las alarmas estallaron. Flota entrante detectada. Gritó un oficial, con pánico. Almirante, son los humanos. Carvin se irguió de golpe. ¿Qué? ¿Dónde? Aquí, señor. En el sistema SOR. La sangre se le heló. Eso era imposible. Antes de que pudiera reaccionar, el mapa holográfico del sistema se llenó de caos. Las naves humanas ya estaban descendiendo sobre las estaciones defensivas del sistema, lanzando ataques precisos y demoledores. Las plataformas de armas clave fueron inutilizadas antes de que siquiera pudieran disparar. Los relés de los hipercarriles quedaron bloqueados.
Zor quedaba incomunicado, incapaz de pedir refuerzos. Y entonces, el UHS Retribution entró en escena. Desde el puente de su nave insignia, Carvin observaba cómo la flota humana destrozaba sus defensas como un bisturí. Las tácticas eran implacables, coordinadas, perfectamente sincronizadas. Esto no era un ataque, era una masacre. Antes de que pudiera emitir una orden, apareció una alerta en su pantalla, una transmisión directa. Carvin dudó y aceptó. La imagen holográfica del almirante Carter apareció ante él. Sus ojos azules eran puro hielo. Esta es nuestra galaxia ahora, dijo Carter. Tú solo vives en ella. Y entonces, los cañones del Retribution abrieron fuego. El Razov azul estalló en una bola de fuego, su casco retorciéndose mientras se desintegraba en el vacío. Aquella nave, orgullo de la flota Zarari, no era ya más que escombros flotando entre los restos de las defensas del sistema. El Retribution surcó el campo de batalla con sus baterías aún al rojo vivo, humeantes tras la andanada final. El almirante Carter permanecía firme en el puente, observando la destrucción desplegarse ante él. Zor estaba cayendo. ¿Estado? Preguntó con calma. La comandante Lu revisó su consola. El Raz ha caído. Su almirante confirmado como muerto en acción. Las fuerzas enemigas están en retirada. Lo miró con intensidad. Hemos ganado, señor. Carter asintió lentamente. ¿Pérdidas? El Hammerfall sufrió daños. El Vanguard perdió sus cañones de babor. Pero mantenemos el 75% de nuestra fuerza de combate. Lu hizo una pausa. Nuestras fuerzas terrestres siguen limpiando las zonas. La resistencia es mínima. Carter entendía por qué. Los Zarari se estaban desmoronando. Durante siglos habían peleado como conquistadores. Jamás habían estado del otro lado del filo. Y ahora, huían como cobardes. Bien. Carter se giró hacia el oficial de comunicaciones. Conectame con la flota. Segundos después, su imagen se transmitía a cada nave humana del sistema. Aquí el almirante Carter, dijo con voz firme. Zor es nuestro. Otro bastión Zarari ha caído. Sus ojos brillaban con determinación. Pero aún no hemos terminado. No nos detendremos. No retrocederemos. No les daremos tiempo para recuperarse. Apretó los puños. Vinieron por los nuestros creyendo que nadie vendría. Pensaron que podrían exterminarnos sin consecuencias. Hizo una pausa. Se equivocaron. Se inclinó hacia adelante. Ahora, haremos que paguen. La guerra cambió después de Zor. Por primera vez en la historia, el Imperio Zarari estaba a la defensiva. Sus flotas, una vez símbolo de poder imparable, eran ahora retiradas apresuradamente para proteger los sistemas centrales. Mundos fronterizos fueron abandonados, dejados a su suerte, mientras los Zarari corrían a reforzar su imperio tambaleante. El Alto Consejo del Imperio estaba sumido en el caos. Los humanos son como una plaga, bufó un señor de la guerra, sus mandíbulas temblando de frustración. Se esparcen y consumen sin advertencia. Debemos aplastarlos antes de que infecten toda la galaxia. Otro golpeó la mesa de guerra con una garra. ¿Y cómo, hermano? Nos han superado en cada paso. Sus tácticas son impredecibles. Sus armas, más letales de lo que creíamos. Y sus soldados. Hizo una pausa amarga. Luchan como si no tuvieran nada que perder. Un pesado silencio cayó sobre la sala. Los Zarari habían asumido que la humanidad se rendiría tras la primera invasión. Que la caída de una sola colonia bastaría para quebrarlos. Pero en vez de eso, habían despertado una fuerza como ninguna que la galaxia hubiera conocido. Y ahora, los humanos venían por ellos. Mientras tanto, a bordo del UHS Retribution, Carter se encontraba ante un nuevo mapa holográfico. Uno que mostraba la siguiente fase de la guerra. Su flota ya no era solo humana. Las victorias recientes habían atraído aliados. Especies que antes temían al imperio, ahora veían esperanza. Ahora veían una oportunidad. El general Vargas estaba a su lado, los brazos cruzados. Les hemos enviado un mensaje, Carter. Toda la maldita galaxia sabe que no vamos a echarnos atrás.
Carter asintió. Bien. Sus ojos se posaron en un punto específico del mapa. El mundo natal Sarari, aún intacto en el corazón de su imperio. Porque esta guerra no termina hasta que estemos en su suelo. Y por primera vez en la historia, los depredadores se estaban convirtiendo en la presa. La guerra escaló con brutal eficiencia. La humanidad no luchaba como los Sarari. El imperio siempre había librado guerras de dominación. Invasiones rápidas, fuerza abrumadora, control absoluto. Pero los humanos, ellos luchaban como supervivientes. Luchaban como una especie que había resurgido de sus propias cenizas más veces de las que la historia podía contar. Las flotas Sarari caían, una tras otra. Sus majestuosas naves de guerra eran destrozadas por emboscadas que nunca veían venir. Sus rutas de suministro eran cortadas. Colonias enteras, abandonadas ante la imposibilidad de detener el incendio que la humanidad se había convertido. Y entonces llegó el golpe de gracia. En el puente del Retribution, Carter observaba el mapa holográfico con una intensidad inquebrantable. El objetivo estaba confirmado: Casarín Prime, uno de los mundos principales del núcleo Sarari. Su último gran centro industrial. La comandante lo miró con seriedad. Defensas masivas. Escudos planetarios. Estaciones orbitales. 3 flotas completas en órbita, enumeró Vargas. Y luego sonrió. Pero están demasiado extendidos. Han movido demasiadas fuerzas a sus líneas colapsadas. Este mundo es crítico, dijo Carter, su voz grave. Si lo tomamos, no se recuperarán. Exhaló lentamente. Desplieguen la flota. Ataque total. Los oficiales se pusieron en acción. Los motores de 70 naves humanas rugieron al unísono, avanzando hacia Casarín Prime, el último bastión antes del mundo natal Sarari. El empuje final había comenzado. La batalla por Casarín Prime comenzó como todas las demás, con fuego y furia. La flota humana emergió del vacío con las armas ya calientes, desatando el infierno antes de que los Sarari tuvieran siquiera tiempo de reaccionar. La primera ola de torpedos humanos destruyó las plataformas de defensa orbital, reduciéndolas a restos ardientes. Las naves Sarari intentaron responder, pero eran demasiado lentas. Las naves humanas se movían como depredadores, tejiéndose entre el fuego enemigo con una coordinación sobrenatural. No peleaban con honor. No ofrecían batallas justas. Peleaban para ganar. Y lo hacían bien. En cuestión de horas, las flotas Sarari estaban hechas pedazos. Sus defensas se desmoronaron, y la humanidad descendió sobre el planeta. Casarín Prime ardía. Las cápsulas de descenso llovieron del cielo como meteoritos. Al aterrizar, se abrieron con violencia, liberando escuadrones humanos armados hasta los dientes. Las tropas Sarari intentaron resistir, pero el miedo ya se había instalado en ellos. Sabían que estaban luchando contra algo que no podían detener. Las fuerzas de Carter avanzaron hacia la capital, atravesando líneas defensivas como si fueran de papel. Las calles se convirtieron en campos de batalla. Las ciudades, en tumbas del imperio. Y entonces, ocurrió. La capital cayó. Botas humanas pisaron suelo Sarari. Banderas humanas ondearon sobre los restos destrozados del bastión más orgulloso del imperio. El Alto Consejo Sarari, antaño arrogante e intocable, ahora se ocultaba en las sombras, temblando. Por primera vez en la historia, el imperio estaba de rodillas. Carter se encontraba en las ruinas del Salón de Gobierno, frente al Canciller Supremo Sarari. El último líder de un imperio que una vez gobernó las estrellas. Deberían habernos dejado en paz, dijo Carter, con frialdad. El canciller temblaba. Carter levantó su arma. Y con un solo disparo, el imperio murió. La guerra había terminado. La galaxia había cambiado para siempre. La humanidad ya no era la presa. Ya no eran los que temían la oscuridad. Ahora, eran quienes la dominaban. Y cuando las estrellas volvieran a hablar de guerra, solo susurrarían un nombre. La Tierra.